Mis hermanos, vamos a continuar con la predicación expositiva de la primera carta de Pedro y hoy el tema lo he titulado Salvación, simplicidad de Dios. Y el texto bíblico me permite en esta mañana hablar un poco acerca de la simplicidad de Dios. Y a medida que nos adentramos en la carta del apóstol Pedro, vemos y entendemos, mis hermanos, la carga y la profundidad teológica de esta preciosa epístola dirigida a las iglesias del norte de Asia, la moderna Turquía hoy en día, pero también es una carta, porque es la palabra de Dios, dirigida a la Iglesia Universal, a la Iglesia de Cristo. Es decir, es una palabra que está siendo dirigida para cada uno de nosotros. Y es mi ruego y es mi súplica en este tema tan relevante de la salvación, que hoy esté ministrando la palabra, el Espíritu, el poder de Dios, cada corazón, cada vida de los que estamos hoy aquí presentes. Hermanos, al hablar de salvación, resulta interesante entonces observar que se puede apreciar desde dos perspectivas. Y yo quiero pedirle en esta mañana, de la manera más atenta, que por favor preste atención desde ya mismo a la introducción, porque es vital en el desarrollo de todo el mensaje. Así que al hablar de salvación resulta interesante observar que puede apreciarse desde dos perspectivas. En primer lugar, como nosotros lo vemos, y la mayoría de nosotros lo vemos como algo muy complejo, rodeado de misterios y asuntos espirituales incomprensibles hasta cierto punto, precisamente por nuestras mentes finitas que no lo alcanzan a dimensionar y a entender el sentido profundo de la salvación. Y es un tema, mis hermanos, que cuando estaba meditando durante toda la semana, es como uno querer meterse en esas aguas profundas del océano. Así que, en segundo lugar, ¿cómo Dios lo ve? Podemos decir, bajo la perspectiva divina, que la salvación es simple, sencilla y fácil de entender cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios. Sí, mis hermanos, porque al hablar de simplicidad tenemos que hablar y reconocer que en ese sentido de la simplicidad de Dios, Dios es simple porque Dios es una unidad perfecta, sin composición, sin división. Dios no está compuesto como nosotros, que estamos compuestos por diferentes órganos, extremidades. Así que Dios en ese sentido es simple porque no está compuesto, no está dividido y no está formado por partes. Es sencillo y podemos decir en la simplicidad de Dios que básicamente todo lo que hay en Dios es Dios. Su esencia son sus atributos y sus atributos son su esencia. Dios es sus atributos. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es benevolente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Así que en esa medida, todos esos atributos son Dios. Hermanos, la simplicidad es clave porque distingue entre el creador infinito, eterno e inmutable y la criatura que somos o éramos, porque ya somos hijos, la criatura finita, temporal, inmutable que somos nosotros. La simplicidad divina es importante, mis hermanos, para poder entender la grandeza de la obra de salvación que Dios en Cristo ha hecho para salvarnos por su mero afecto, amor y grande misericordia.
Miren el contraste de la simplicidad de Dios y al mismo tiempo la grandeza de nuestro amado Señor, nuestro amado Dios y Salvador. Su inmutabilidad divina, su eternidad y su aceidad, que es todo lo que es Dios, no son afectadas e influenciadas por la condición caída de las criaturas humanas. Él sigue siendo inmutable, Él sigue siendo eterno y Él sigue siendo santo. Y es precisamente sus atributos en esencia los que hacen que Dios sea Dios y manifieste su gran amor, manifieste su misericordia, su comprensión por criaturas pecadoras, almas adúlteras, rebeldes y perdidas y condenadas a muerte por el pecado, que hace que Dios en su infinita misericordia se haya encarnado, se haya hecho uno como nosotros y venga para salvarnos. Mis hermanos, mi propósito con este mensaje es que entendamos por el poder del Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios, escúcheme, la valiosísima salvación que Dios el Señor nos ha concedido. Tú estás aquí porque has sido elegido y te ha hecho un llamamiento eficaz a través de su bendita palabra y ha hecho toda la obra consumada para que tú participes de esa salvación. Y es nuestro deber cada día más buscar, escudriñar, indagar acerca de esa salvación. Así que, mis hermanos, con esto en mente vamos a ir al texto bíblico. Me alargué un poco más, pero era necesario. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 10 hasta el 12, solo son tres versículos, pero con una riqueza enorme como toda la palabra de Dios. Y la palabra del Señor la honramos leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y como está ahí en proyectada, nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. Dice así la palabra: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y escuchen lo que dice el verso 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera tras ellos. Verso número 12: a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, y escuchen esto, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Padre eterno, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu Santo Espíritu, Señor, gracias por tu amado Hijo. Gracias, Padre eterno, por tenernos aquí juntos, reunidos en esta bendita y preciosa mañana para escuchar tu consejo, Señor, tu palabra. Y yo te pido, Padre, de una manera muy especial en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el poder de tu Santo Espíritu se derrame en este día de una manera significativa, tocando cada mente y cada corazón de los que estamos aquí. Revélate más a nuestras vidas, Señor, y danos ese conocimiento, esa sabiduría que solo viene de ti, para que podamos entender, Señor, cada día más la grandeza de la salvación y la urgencia de perseverar en tu palabra. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, qué interesante que la palabra en esta mañana nos está hablando precisamente de algo que en medio de los ataques más
profundos y sin precedentes en nuestra era actual, estamos sufriendo y está sufriendo el ataque directo a la iglesia de Jesucristo, la palabra del Señor y cada uno de los que nosotros hemos profesado y confesado nuestra fe al Señor. Ayer, hablando con mi familia, con mi esposa y los hijos que están en casa, reflexionábamos a través de este tema. Hoy hay un ataque sin precedentes para los jóvenes, para los hijos, los padres, los adultos, para todos, hermanos, porque cada día más, ahora en este último tiempo, el enemigo sabe que le queda poco tiempo, porque muy pronto regresará el Señor de gloria y Él está como león rugiente tratando de devorar, de destruir toda mente y todo conocimiento de Dios, levantando argumentos en contra de la verdad de Cristo. Y hoy más que nunca necesitamos mantenernos perseverantes, firmes en la palabra de Dios. Mis hermanos, el apóstol Pedro le escribe en esa época a una iglesia primitiva que también estaba bajo otro tipo de ataques. Y esa iglesia estaba conformada en gran parte por judíos, conocedores de la Torá, conocedores de la ley, conocedores de la palabra de Dios, pero también allí estaban muchos griegos que representan a los gentiles, al pueblo que hasta ese momento no era pueblo, y hoy en día muchos de nosotros que no éramos, pero que ya somos por la gracia y misericordia del Señor. Y les habla y les empieza diciendo puntualmente, mis hermanos, y de la manera más apropiada, la salvación es fácil de entender desde la perspectiva divina. No obstante, desde nuestra perspectiva, la salvación, como lo dije hace un momento, es compleja, es valiosísima, es bellísima en todo su esplendor, porque manifiesta la inmaculada y excelsa grandeza de Dios en Cristo por almas pecadoras como las nuestras. Y no perdamos de vista, mis hermanos, que durante un promedio o durante un tiempo aproximado de 1500 años, y por medio de aproximadamente 44 hombres, se escribió la palabra inspirada de Dios. Y Dios nos revela en su palabra el plan perfecto de la redención y la salvación para sus elegidos. Ya vimos el primer tema de esta predicación, cómo la carta abre reconociéndoles y llamándoles los elegidos, y todos y cada uno de nosotros hemos sido elegidos y somos participantes de la gloria, somos participantes de la belleza de la salvación, porque Dios nos ha hecho un llamamiento eficaz a través de la palabra, a través del Evangelio Santo de Cristo. Permítame recordarles rápidamente lo que leímos en el texto, en el verso número 10. Dice: los profetas, escuchen, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Miren, hermanos, qué privilegio. Los profetas estaban profetizando de una gracia especial, que en ese momento esa gracia especial no era para ellos, sino era para nosotros. Pero ellos no solamente profetizaron, ellos inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. En la antigüedad pasada, mis hermanos, hombres dedicaron sus vidas para profetizar de una gracia que no era para ellos, estaba destinada para nosotros. ¿Qué ves allí? ¿Qué estamos viendo ahí? El amor de Dios manifestado a través de esos santos hombres de Dios elegidos, para que Dios a través de su Espíritu hablara a través de ellos. Ellos investigaron diligentemente, se acercaron al Señor en santidad, entendieron de alguna forma la importancia infinita de esta salvación que ustedes y yo disfrutamos hoy. Hermanos, a través de las páginas sagradas de las Escrituras podemos ver que esos hombres, esos profetas, arriesgaron sus vidas, las menospreciaron con tal de servir al Señor para anunciar nuestra salvación, tu salvación y la mía. Así que para Dios, desde la simplicidad de Dios, la salvación es sencilla,
porque todo lo que hace Dios es sencillo, pero de nuestra perspectiva fue algo que costó vidas, que costó entrega, sacrificio, hombres que se negaron a sí mismos para decirle sí al Señor, para que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, hoy, disfrutemos de esa salvación, mis hermanos. Y aquí no le voy a hacer preguntas retóricas, le voy a hacer preguntas puntuales, directas y muy personales, y cada uno de ustedes debe responder internamente a este cuestionamiento o a esta evaluación, si lo quiere ver de una manera más dócil o más tierna, ¿verdad? Hermanos, ¿cuánto valoras tu salvación? ¿Cuánto valoras tu salvación? ¿Cuánto cuidas y perseveras en la salvación que Cristo ganó para ti? Tú no has ganado nada. Tú y yo no nos merecemos nada. Tú y yo no hemos ganado nada. Es Cristo el que consumó todo. ¿Entiendes que el tesoro más grande que puedes tener o poseer es la salvación que Dios en Cristo te ofrece? ¿Entiendes eso, mi hermano? Que el mayor tesoro en el que debemos perseverar no son las riquezas que aquí se quedarán, no son las riquezas que van a perecer, no son los tesoros que podamos acumular, sino que seamos ricos haciendo tesoros en el cielo. Y dice el Señor Jesucristo, donde el orín y la polilla no corroen. Mis hermanos, ¿sabes la profundidad que encierra la unión con Cristo? ¿Eres consciente de que cada uno de ustedes está unido a Cristo? Y de esa manera, ¿saben lo que representa la unión con Cristo? Déjeme decírselo así. ¿Entiendes que estar en unión con Cristo significa separación de los deleites temporales de este mundo? ¿Entiendes que estar unido con Cristo significa separación? Y separación es que tú has sido cortado de los deleites temporales de este mundo para venir a disfrutar y a gozar de la bienaventuranza de la vida eterna, donde está el verdadero gozo y donde está la verdadera plenitud de la vida. Espero que lo entendamos. Dios el Señor, a través de sus padecimientos en la cruz, soportando la ira del Padre que ustedes y yo merecíamos, te ha proporcionado salvación y vida eterna. Nunca se nos olvide esto, hermanos. Cristo, el Señor Jesús, no fue simplemente un profeta, un mortal que fue crucificado, porque muchos mártires de la iglesia primitiva también fueron crucificados. Y entonces, ¿en dónde está la diferencia? En que el único que soportó la copa de la ira del Padre fue nuestro Señor Jesucristo. Él, por amor a cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos, para adoptarte como hijo, para hacerte participante de esa herencia inconmovible, incorruptible de la vida eterna. Verso 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Qué profundo es esto, hermanos. En verdad, no puedo evitar que mi corazón se compunja. Hermanos, escuchen lo que dice, lo que hacían los profetas, que anunciaban una gracia que no era para ellos sino para nosotros. Estaban escudriñando, número 1, qué persona, número 2, qué tiempo. Escuchen, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En otras palabras, Cristo, predicando en el Antiguo Testamento, anunciando a través de la revelación de los profetas
de sus sufrimientos, sus padecimientos, pero también la gloria que vendría tiempo después de que los profetas estaban anunciando el poder de Cristo. Hermanos, es que a Cristo hay que verlo desde el primer capítulo y desde el primer verso de Génesis. Nosotros ahora tenemos doble bendición, triple bendición, infinita bendición, porque tenemos ya la revelación completa de la palabra de Dios y tenemos, hermanos, en gran manera el final de la historia. Cada vez que veamos el Antiguo Testamento, póngase los lentes de Cristo, por así decirlo. Póngase los lentes del Nuevo Testamento y pídale al Espíritu que le muestre a Cristo en cada palabra, en cada texto, en cada página del Antiguo Testamento. Esto es glorioso, hermanos. El texto nos está mostrando las relaciones inmanentes de Dios, y por eso dije que estos 3 versículos están con una carga profunda teológica, porque habla de la simplicidad de Dios, de la aceidad de Dios, y ahora también en este texto habla de la inmanencia de Dios. Dios es inmanente, Dios está presente, pero también Dios es inmanente en sus relaciones directas en la Santísima Trinidad y con cada uno de nosotros. Igual que Cristo está relacionado con el Padre, el Espíritu está relacionado con Cristo, y de la misma manera que el Hijo da testimonio del Padre y le da gloria, el Espíritu Santo de Dios da testimonio y gloria de Cristo. Esa es la inmanencia en las relaciones de la Santísima Trinidad de Dios. Es mediante el Espíritu que tenemos comunión, usted y yo, con el Padre y con el Hijo. Inmanencia de Dios. Dios nos hace participantes de esa relación con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo, y solamente es posible cuando usted y yo escuchamos, atendemos, aceptamos el llamado que Cristo ha hecho a través del llamamiento eficaz del Evangelio, de su palabra, la palabra profética más segura que tenemos. No palabra de hombre, porque por ahí hay muchos falsos profetas. No, la palabra profética, hermanos, es el Espíritu de Dios, el que anuncia estas verdades eternas. Hermanos, el Espíritu es Dios, y como principio inmanente de vida por toda la creación, es el Espíritu. Es Dios mismo que suministra, imparte vida a todos los seres vivos, poniendo así todas las cosas en relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque tú ya estás dentro de la inmanencia de las relaciones de Dios, porque ya tú has aceptado esa salvación. Y si hay alguien aquí que aún no ha venido a los pies de Cristo, hoy es el día para que atienda el mensaje y el poder del Espíritu aplique la obra redentora de Cristo en su corazón y te convenza de pecado, de justicia, de verdad y de juicio. El Espíritu de Dios, por eso se llama Santo, Espíritu del Padre, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, que en otro tiempo habló por los profetas, que testificó en tiempos de Noé. Ahí estaba el Espíritu de Cristo, el mismo que descendió sobre el Mesías, que produce tu fe y la mía, y el mismo que habla hoy en la iglesia. ¿Lo entiende mi hermano, mi hermana? ¿Entiende la urgencia del llamado? ¿Entiende sobre todas las cosas la grandeza del Señor? Así que el Espíritu es dado por Dios o por Cristo. Por tanto, el Señor, a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu, nos quiere dar a conocer, a revelar, a mostrar un asunto que estaba escondido o era desconocido previamente y que ahora se ha revelado, dando a conocer públicamente el propio asunto. Es el mismo Señor el que vino a anunciar públicamente. Aquí está. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, cuando le dice, si no recuerdo mal, creo que es a Felipe, y le dice: tanto tiempo he estado contigo, con ustedes, y aún no conocen a mi Padre. ¿No sabéis que mi Padre y yo somos uno? Y el Espíritu uno.
Y eso es lo que el Señor nos está revelando. De manera que los profetas hablaron de parte de Dios y por el Espíritu, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Tras ellos los profetas, y en otro sentido más relativo y más profundo, la gloria que vendría después de los sufrimientos y padecimientos de Cristo. La gloriosa salvación de la cual cada uno de ustedes y yo disfrutamos hoy. Hermanos, y voy a hacerle un paralelo rápido, porque entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de revelación privada. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que usted no puede interpretar la palabra como usted quiere, que la palabra se interpreta por la palabra. Eso es lo que quiere decir. Entonces, para entender ese texto, veamos 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca, escuchen, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Con esta revelación Dios se da a conocer como el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alcanzando su focus o su punto central en la culminación de la revelación más completa que podamos tener. Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos. Por eso lo amo. Y por eso yo espero que usted lo ame con todo su corazón. Por lo grande, misericordioso, benevolente que es, que nos ha tomado del barro cenagoso y nos ha traído a su luz admirable, nos ha vestido, nos ha limpiado, como cuando un bebé está recién nacido, que su madre y su padre lo toman con tanto amor y lo empiezan a limpiar y a vestirlo y a cuidarlo. Hermanos, el mediador de la creación y de la redención es Cristo Jesús, el Logos que creó y sustenta todas las cosas. Es Jesús, el ángel que guió y caminó junto a Israel en el desierto. Y es Cristo, escúcheme en esto, hermanos, es Cristo el contenido de la profecía. ¿Usted sabe qué es eso? Lo que estoy diciendo. Cristo, Jesús, es el contenido de la palabra de Dios. Ahí está su inmanencia. Ahí está la simplicidad perfecta de Dios. Allí tenemos el contenido en cada palabra, en cada texto. Porque es el contenido de la profecía, de la palabra de Dios. Dios en la plenitud del tiempo en Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad, con el único propósito de darte a ti y a mí salvación. En la revelación el propio Dios, escuchen hermanos, en la revelación el propio Dios se acerca a nosotros. Es Él el que se acerca, el Rey de gloria, el Dios creador del universo. Él es el que se humilla, como dice Filipenses 2 del 6 al 11. Y siendo Dios, no se aferró ni consideró ser Dios, sino que descendió. Cada día descendió hasta el lugar más bajo para humillarse y hacerse uno como nosotros, para darte a ti y a mí la salvación. Y muchos se resisten por ignorancia, pero yo espero en el poder del Espíritu que si aquí hay alguien que hasta ahora se ha resistido, que sea el poder del Espíritu Santo, porque la obra es enteramente de Dios, que esté rompiendo y derrumbando todos esos argumentos de mentira y todas esas falsas estructuras que la cultura y la tradición pueden haber sembrado en tu mente y en tu corazón. Mis hermanos, Dios se acerca a nosotros y se imparte a sí mismo. ¿Sabe qué es eso? Dios mismo se imparte, viene y te da
de Dios a tu corazón, a tu corazón, a tu corazón y al mío. Es Dios el que se imparte por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, es necesario y les conviene que me vaya, porque si me voy, vendré nuevamente en el poder del Espíritu, porque es en el Espíritu que Él puede habitar al mismo tiempo y en cada segundo, en cada milésima de segundo, en eternidad, cada mente, cada corazón de los que estamos aquí y de los que van a venir. Dios entonces se acerca para relacionarse con almas que estaban en tormento, para sacarlas de allí, llevarlas a su reino, salvarlas, para impartirse a sí mismo, concediéndoles no solamente la verdad, sino también la justicia y la vida eterna. Hoy el Padre te ve justo, no porque ninguno de ustedes ni yo seamos justos. El Padre te ve justo por la justicia de Cristo, de su amado Hijo, que Él ganó para ti y para mí. No para Él, porque Él ha sido justo desde el principio, Él es eterno. Hermanos, la revelación de Dios viene con poder de salvación. ¿Qué significa esto? Para irme acercando al final. La revelación de Dios viene con poder de salvación. Abre los ojos de los ciegos, da libertad a los prisioneros, libra nuestras mentes del error, de las mentiras, del engaño, de un razonamiento entenebrecido por el pecado. Y hoy el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios está haciendo eso. Hoy está trayendo vista a los ciegos espirituales. Hoy está dando libertad a los prisioneros, a los que estaban cautivos y atrapados por las seducciones del pecado y la maldad. Libra también nuestras mentes de todo argumento, de toda mentira, de todo error y de todo engaño de este sistema y de esta cultura a través del cual está operando el anticristo, el enemigo de nuestras almas. Mi hermano, la revelación de Dios viene en poder de salvación y nos anuncia la verdad del Evangelio, su verdad absoluta. Y aquí tenemos que contrastar los absolutismos de Dios que se contraponen a los relativismos de una cultura y a los relativistas que rechazan la verdad soberana de Dios. Sí hay absolutos, pero esos solamente están en el poder de la palabra de Dios, porque Dios es absoluto. Él de ninguna manera es relativo, ni es que hay una verdad relativa, como los relativistas quieren decir. Es que todo es relativo. Entonces yo le pregunto a los relativistas, usted me está diciendo que todo es relativo y que usted tiene una verdad, entonces ¿cómo la veo? ¿Como relativa o como absoluta? No como absoluta. Entonces creamos en los absolutismos de Dios, porque entran en una contradicción. Las premisas de ellos son falsas, y si utilizan 2 o 3 premisas, su conclusión va a ser contraria. Mas sin embargo, la palabra de Dios no se contradice, porque es infalible, es inerrante y es autoritativa, porque la palabra de Dios. Hermanos, el mensaje revelador del Evangelio pertenece al plan de Dios y sus actos de salvación para que usted y yo los disfrutemos. La revelación de Dios tiene objetivos y propósitos. Y antes de finalizar les voy a compartir por lo menos 4. El primero, el propósito y la meta de la salvación. Propósito y meta de la salvación. El propósito y la meta de la revelación especial, escuchen estos mis hermanos, es la gloria de Dios, porque es su deleite en sí mismo. Dios te salvó, Dios te redimió con un propósito y con una meta, que a través de tu vida le des gloria a Dios, porque es el único merecedor de toda gloria y de toda alabanza. En segundo lugar, el objetivo de la revelación, la palabra de Dios. El segundo, el objetivo de la revelación en la faz de Jesucristo, escúchenme, es recrear. Pero cuando estoy hablando de recrear, no estoy hablando de diversiones,
No. Recrear, hacerte una criatura nueva a través del soplo de su aliento, de su espíritu, que está contenido, ¿en dónde? Lo dije hace un momento, en la palabra de Dios. Ahí está contenida. Entonces el propósito, el objetivo de la revelación en la faz de Jesucristo es recrear la humanidad a la imagen de Dios conforme a su semejanza, como fuimos creados antes de que entrara el pecado y la muerte. Y esto tiene varias implicaciones. En primer lugar, establecer el reino de Dios en el mundo. Dios te salva para que a través de cada uno de nosotros se establezca el reino de Dios. ¿Qué dice primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es tu deber, tu compromiso, por gratitud, por agradecimiento, proclamar las virtudes, proclamar el reino de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, entonces, establecer el reino de Dios en el mundo, redimirnos del poder del pecado. Dios vino y el objetivo de la revelación es redimirnos, rescatarnos. Por eso Él pagó. Redención quiere decir que nos ha adquirido por un precio invaluable. Su preciosa sangre, Él pagó con su bendita sangre para hacerte heredero de las riquezas inescrutables de Dios. Redimirnos del poder del pecado y para que glorifiquemos el nombre del Señor en todas sus criaturas con la conclusión de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Dios redime y Dios revela, es el siguiente. Dios redime y Dios revela. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos revela? ¿Y cómo nos redime? A través de la palabra profética más segura, la palabra de Dios, que es el contenido del Espíritu, el contenido del Padre, el contenido del Hijo. Su palabra entonces nos invita y nos conduce primero, a escuchar. Y segundo, a aceptarla. Muchos escuchan, pero muchos no oyen. Oír es aceptar. Oír es entender. Oír es agarrar y guardar. Eso es lo que es el llamamiento santo. Dios ya nos eligió, pero como ni ustedes ni yo, incluso lo dije hace días, ni siquiera nosotros mismos sabíamos que éramos elegidos hasta cuando vino el poder del evangelio, que es el llamamiento eficaz, y nos trajo. Entonces es tu deber proclamar las verdades eternas de Dios, porque ni tú ni yo sabemos quiénes son los elegidos. Hermanos, también es tu responsabilidad, ahora que Dios te ha redimido y que te ha revelado la salvación tan grande, de responder a ella, a esa salvación, con una vida consistente, en que cada día tienes más el anhelo y el profundo deseo de tu corazón de conocer, de servir y de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y por último, Dios se da a conocer. Dios se da a conocer. Y se da a conocer, mis hermanos, por dos razones. Y escúchelas, atesórelas, no las olvide, porque son urgentes. Ahí está el punto de la salvación. Y ahí está la forma en que tú valoras la salvación. Dios se da a conocer por dos razones. Número uno, para que aceptemos la gracia de Dios por la fe en Cristo. Su palabra es la revelación, la escuchamos, la atesoramos y nos aferramos a esa verdad eterna. Ayer le decía a mi hijo, ¿sabe por qué no regreso atrás? Porque todos los días de mi vida, cada minuto, cada segundo, cada instante,
necesito estar aferrado del poder de la palabra de Dios, porque es lo único que me sostiene y no me deja debilitar en medio de tanta opresión que tenemos todos los días. Y es lo que yo te aconsejo en esta mañana. No te sueltes de la palabra de Dios. No dejes de tener comunión con Él, porque en ese momento eres presa fácil del enemigo. Tenga la plena seguridad. Lo único que a ti y a mí nos mantiene firmes con una convicción y una certeza inconmovible es la roca en la que estamos cimentados, Cristo Jesús. Pero sálgase un instante de esa roca. Muévase a un lugar donde no esté Cristo. Y vea lo que pasa. Así que la primera razón por la que Dios se da a conocer es para que aceptemos la gracia de Dios por la fe en Cristo. Y la segunda, escuchen hermanos, porque es serio. El asunto es serio. La segunda, o recibiremos un juicio más severo. Solo hay dos caminos. Y uno es verdadero, el otro es falso, mentiroso. Solo hay dos opciones, dos elecciones. La única es la verdadera, la eterna. La otra es falsa, mentirosa, se disfraza. Solo Dios se da a conocer por dos razones. Para que creamos en Él, en su obra, en su Hijo, en su Santo Espíritu, en su palabra. O recibamos un juicio más severo. Es tu decisión, ya conoces la verdad. O por lo menos conoces parte de la verdad. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana nos excluyen, habitan, cohabitan. Dios es soberano aun cuando te da responsabilidades para que tú elijas. Él sigue siendo soberano. ¿Sí? Hermanos, voy a concluir con dos textos. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales, de esa revelación y de la palabra y de la salvación, del poder de su Santo Espíritu, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Entiende eso? Que ya no eres criatura, que cuando aceptas la obra de Cristo vienes a la salvación y Él te hace un hijo en el amado, te adopta y te está haciendo participante de la naturaleza divina. Ustedes y yo no hemos entendido en profundidad esta verdad, hermanos. Usted sabe el orgullo, el privilegio, la grandeza de ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo, y escuchen, y aquí está lo de lo segundo, que nos lo recuerda el apóstol Pedro, la palabra de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de la perversión que hay en el mundo. El mundo no es perverso como tal porque el mundo fue creado por Dios. El mundo se hizo perverso por la maldad que había y que hay en los corazones de muchos. Y la palabra hoy nos recuerda, ¿quieres participar de esa naturaleza divina? ¿O te recuerdo de dónde te saqué? Te recuerdo de a dónde huiste, o yo te saqué y escapaste por mi gracia. Es lo que nos está diciendo la palabra. De una corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque el Señor lo dijo. Es que no es malo lo que entra, sino lo que sale del hombre. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las malas obras, las maldades y toda porquería que salga por causa del pecado. Esa es la gloria de Cristo. Cristo predicando en el Antiguo Testamento a través de los profetas por medio de su Espíritu. Es decir, Cristo revelándose, dándose a conocer con el propósito de manifestar la salvación gloriosa que hoy ustedes y yo disfrutamos. ¿Lo entendemos, mis hermanos? Y el verso 12 concluyo, a los profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos eran administradores de algo grande, poderoso, que estaba destinado para ti y para mí. Ahora mi pregunta: ¿cómo estás administrando esa salvación que Dios te ha dado? ¿Cómo estás administrando la gloria eterna de ser participante de la naturaleza divina? ¿Cómo lo estás administrando? Y todos nosotros sabemos que es administración. ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Lo despilfarras, lo cuidas o lo guardas? ¿O lo usas sabiamente? En esa misma ilustración, por así decirlo, pero infinitamente grandiosa, ¿cómo estás administrando la salvación que Dios te ha dado? Hermanos, podemos decir que el Espíritu Santo habla por medio del mensaje del Evangelio al proclamarse fiel y eficazmente al corazón de las personas. Por eso, hermanos, no menospreciéis, dice la palabra, las profecías que son proclamadas cada domingo fiel y eficazmente por el pastor de turno, el predicador de turno en cada iglesia, porque es la verdad poderosa de la palabra de Dios fluyendo a través del pastor o del predicador o del evangelista bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, dice un texto bíblico, y aquí cierro el mensaje, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:7. Si oyeres hoy su voz, la voz del Padre, la voz del Hijo, la voz del Espíritu, fluyendo por medio del mensaje predicado de la palabra de Dios, no la palabra del hombre, la palabra de Dios, dice que no endurezcáis sus corazones. Y la Biblia termina con un llamado, y hoy tengo que terminar también con ese llamado. Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen. ¿Y quién es la esposa? La iglesia, aleluya. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que oye, diga, sí, ven, Señor. Ven a mi vida, te necesito, te anhelo, te deseo. Ven a mi vida, sálvame. Como dijo Pedro, sálvame que perezco. Ahí donde usted está, yo le invito para que incline su rostro y dígale al Señor, Señor, sí, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es gratis. ¿Por qué no quieres tomar de la fuente verdadera? ¿Por qué quieres seguir viviendo de un agua contaminada, que es el agua sucia, inmunda, asquerosa que está ofreciendo el mundo y el sistema? Venga en arrepentimiento y fe y reciba la gracia de Dios, reciba el amor de Dios, reciba la benevolencia del Señor, reciba su gran amor, reciba a Cristo por medio del poder de su Espíritu y de su palabra en su corazón, y serás una criatura nueva, redimido. Pastor, ¿quiere decir que los problemas se acabarán? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vas a ser salvo, que es lo más importante. ¿Qué me importa que tenga 50,000 millones de problemas si al final del camino soy salvo y voy a ser participante de la naturaleza divina, si voy a estar en gloria con Dios? Bendito y alabado sea el Señor. Gracias, Padre eterno, por este día, por tu palabra, tu mensaje. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Redentor, Señor y Salvador, y en el poder de tu Santo Espíritu, que esta verdad eterna que ha sido expresada hoy, con todo denuedo y con la verdad de tu palabra, Señor, quede grabada, plasmada en nuestras mentes y en nuestros corazones, para tu gloria y para tu honra, y para que todos procedamos al arrepentimiento, a la fe en Cristo, y participemos de esa salvación tan grande que tú ya nos has concedido.
porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.